Bienvenidos a Contrapalabra. Este es un espacio virtual de conversación, diálogo con los protagonistas de la literatura y la cultura en el Perú. El nombre toma su título de una columna que yo publiqué desde hace por lo menos un quinquenio en el diario Expreso y que ahora, digamos, usa este nuevo formato para entablar un diálogo con autores y para llegar al público en general una serie de publicaciones nuevas en este año 2022, el tercer año de la pandemia COVID. Bienvenidos al espacio Contrapalabra. Invitamos a este primer programa al poeta, al gran poeta Roger Santibáñez, quien viene de los años Gracias, maestro. 70, del grupo primero Hora Cero, y luego lideró, junto con Domingo Ramos, Mariela Dreyfus y otros poetas, el colectivo o grupo poético Movimiento Cloaca. Él acaba de publicar hace unas semanas este libro, Cloaca, Cloaca y los subterráneos, el instinto de vivir, que es, como lo reseña en el prólogo Luis Fernando Chueca, una especie de recuento fragmentario de la movida tanto poética que hubo en los 80 del grupo Cloaca como de la movida subterránea, y que no necesariamente fue coincidente, pero que de alguna manera hubo una especie de vasos comunicantes. Ya nos contará un poco más. El libro es muy interesante porque está narrado no de una manera cronológica, sino a través de una serie de documentos, artículos, ponencias del autor, de Roger Santibáñez, incluso manifiestos del grupo, y poemas también, ¿no? Algunos inéditos, hay algunos artículos inéditos. La primera pregunta es justamente en relación al diseño, que parece muy fabuloso, más que una pregunta, quisiera un poquito expliques acá a los que te van a leer cómo se originó la idea de hacer un libro tipo collage, fragmentaria, no cronológica, y que incluso es medio teórica. Ya vamos a hablar un poco, hay un artículo incluso sobre tu evolución en la poesía, y donde conectas los cloacas y el movimiento cloaca y los subterráneos. Bueno, primero te agradezco mucho esta ocasión, querido Arturo, en que podemos conversar después de algunos años, como lo hacíamos allá en los tiempos bacanes de los 90 en el bar Queirolo de Quilca, recuerdo. Claro. Sí. Bueno, respondiendo a tu pregunta, lo que tendría que decirte es que en realidad la cosa empezó cuando yo me di cuenta que tenía en mis archivos una serie de artículos y ponencias de congresos, notas sobre el movimiento cloaca, ¿no? Textos que estaban dispersos en la web o que habían sido leídos en congresos o publicados en algunas revistas, ¿no? Una serie de materiales dispersos. Y igualmente me di cuenta que tenía materiales así mismo dispersos sobre distintos temas referidos al rock subterráneo que me tocó, del que me tocó estar cerca en algún momento en los años 80 cuando empezaba la movida subterránea, después del movimiento cloaca, porque el movimiento cloaca es antes y la movida subterránea es después.
Entonces, vi que tenía estos materiales y se me ocurrió la posibilidad de hacer un libro con estos materiales, ¿no? Vi que también tenía algunos materiales que podían ser cercanos a estos temas, como por ejemplo notas flacos, otras notas sobre el grupo del pueblo de rock fusión, cosas de ese tipo, ¿no? Entonces pensé que podía tener un libro, ¿no? Con estas tres partes, y así es como junté estos materiales y empecé a conversar con Teo Pinzás, a quien yo conozco porque Peso Pluma hizo una reedición de mi libro Symbol el año 2015. Entonces conocí a Teo Pinzás y le hablé a Teo de la posibilidad de hacer un libro. A Teo le pareció una idea buena y entonces comenzamos a conversar. Yo le mandé los materiales, estos materiales que son textos escritos con anterioridad. O sea, no hay ningún texto que yo haya escrito para el libro. Son textos ya escritos tiempo antes, ¿no? Que han sido recopilados, pues, en el librito. Varios inéditos, ¿no? Entonces, sí, sí, o sea, algunos textos inéditos, otros ya habían sido publicados. Entonces, Teo es el que armó el libro tal como ha salido, y a él se le ocurrió, por ejemplo, agregar un poema mío en al final de cada de estas tres secciones. Esa fue una idea de Teo, que me pareció bonita, y entonces, por ejemplo, hay un poema que estaba inédito durante 40 años, un poema que fue escrito en la época de Cloaca, que se llama Poder del Alma, y cierra una de las partes, ¿no? Claro. Los otros dos poemas ya han sido publicados, pero también están referidos a ese tiempo. El poema Reyes en el Caos fue escrito también en los días de Cloaca, y entonces ya Teo, con la gente de la editorial, la diagramadora y en fin, diseñadores, etcétera, de Peso Pluma, ya es que ya han creado ese producto que también tiene, por ejemplo, la Yapa, que reproduce tal cual unos volantes que sacamos en la época de Cloaca, así como volantes sueltos, tal cual como salieron, ¿no? Eso viene en una sesión al final, que está en un sobre al final del libro, que se llama la Yapa, como un agregado, la Yapa, pues, ¿no? Ujú. Entonces, ya la cuestión iconográfica también fue trabajada por Teo Pinzás y los diseñadores. Él se dio el trabajo de conseguir materiales. Yo también aporté algunos materiales de mi archivo, fotografías, etcétera, y también documentos, manifiestos que yo tenía y otros que encontró él. Y entonces ya él es el que ha trabajado, por ejemplo, la secuencia, la cronología, distintos aspectos que están en la parte, digamos, documental del libro, fueron trabajados por Teo Pinzás y por la gente de la diseñadora Daniela de los Ríos y el equipo de la editorial, ¿no? Entonces, esa es más o menos la historia de la producción del libro, Arturo. Ya. Bueno, hablemos un poco del movimiento cloaca, de sus orígenes. Bueno, tú ahí especificas que duró muy poco, digamos, como movimiento, ¿no? Luego ya cada poeta que integró cloaca desarrolló su poética, sus respectivas poéticas individualmente, ¿no? Y digamos, sin necesidad de renegar de esa etapa auroral del movimiento. Pero en sí mismo, tanto el movimiento cloaca como por lo menos la primera hornada subte, fueron, digamos, periodos muy cortos, ¿no? Tuvieron periodos muy cortos de expresión como grupo, como colectivo. Lo interesante es que en el caso de Cloaca, habían como dos lemas, ¿no? Dos premisas, que una era una premisa de Rimbaud, hay que cambiar la vida, el otro era más de línea política marxista, hay que transformar el mundo, ¿no? Y de esa manera, aunque ustedes de alguna manera tenían un símbolo anarquista de alguna manera estaban apartados, un poco eran, digamos, una expresión marginal políticamente de los partidos ortodoxos marxistas en el Perú. Sin embargo, tuvieron una línea bastante contestataria, ¿no?
Y eso de alguna manera los acercaba a, históricamente a lo que fueron las vanguardias, ¿no? Que también tuvieron un inicio donde reivindicaban la vida, ¿no? Volver el arte a la vida, por algo se llama Instinto de Vivir, tu libro, y reivindicaban y criticaban la autonomía del arte, ¿no? Es decir, el purismo, es decir, que querían que tuviera una expresión vital y transformadora del mundo. En ese sentido, ¿qué queda de esos lemas aurorales en Roger Santibáñez? ¿Y qué queda en general, el conjunto de poetas de Cloaca que tú podrías decir? Porque justamente surgió en un momento de crisis política, de crisis económica, en plena guerra interna, el movimiento Cloaca. Me gustaría que me dieras tu visión, tu retrospectiva sobre lo que significó, lo que para ti ahora sería el aporte de ese movimiento poético. Bueno, es interesante la pregunta y la verdad es que es difícil pues, también tener una idea clara de cuál habría sido el aporte del movimiento Cloaca, ¿no? Quiero decir, para una persona que estuvo involucrado en esto desde el momento de la fundación que realizo con Mariela Dreyfus en agosto del 82, es difícil decir esto, ¿no? Pero lo que quizá podría testimoniar es lo que quiso ser Cloaca, ¿no? Cloaca quiso ser una especie de canto frente a esa situación de decadencia total, de derrumbe, destrucción que veíamos en todos los lados en la sociedad peruana, ¿no? Por eso es que la tipificábamos como una sociedad podrida, una sociedad cloaca. De ahí el nombre, ¿no? Que con la K de la vanguardia, justamente que tú has citado, ¿no? Para entroncarnos con esas corrientes de vanguardia y con ese símbolo anarquista que tú también has mencionado, que es lo que nos impulsaba porque estábamos ya decepcionados de la izquierda tradicional, entonces nuestra posición era de anarquía, de enfrentamiento total contra el orden establecido, contra la familia, contra Dios, contra el Estado, contra la patria. O sea, planteábamos que había que destruir, cambiar toda esa situación y, digamos, intentar una sociedad nueva, una sociedad de felicidad, algo así como es el sueño utópico del anarquismo, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros planteábamos en ese momento, ¿no? Ahora, si tú me preguntas qué es lo que quedó de todo eso, pues bueno, supongo que lo que han quedado son las obras de los poetas que estuvieron involucrados en el movimiento Cloaca. Si es que algo va a quedar de la obra poética de la gente, porque eso nunca se sabe, ¿no? Eso pues lo decide el tiempo y muchas circunstancias, ¿no? Pero los trabajos, los libros y la pintura del pintor Polanco, por ejemplo, entonces eso es lo que yo diría que habría que, es lo que ha quedado de todos esos materiales, ¿no? Porque lo que yo puedo testimoniar ahora es el propósito que tuvimos, lo que quisimos, ¿no? Fue lanzar un mensaje de liberación para los jóvenes de esa época frente a un mundo que se destruía por todos lados, que se deshacía por todos lados, ¿no? Entonces, ese canto que intentamos levantar con ese mensaje de liberación personal que planteábamos, tal vez sea el legado que el movimiento Cloaca quizá podría haber dejado para las nuevas generaciones. Claro. Bueno, lo interesante también del libro es que haces una relación con el movimiento subterráneo, ¿no? Musical, que surgió un año después de que ustedes se separaron o se disolvieron como movimiento. Y es una de las partes más esclarecedoras del libro porque revela muchos datos que por lo menos yo personalmente no conocía, esa relación tan fraterna que tú tenías, por ejemplo, con Edgar Barraza, Kilowatt, ¿no? Con lo que era el proto punk peruano, ¿no? Antes del inicio de los subtes, de varias bandas, ¿no? Leucemia, y varios, incluso la gente de Narcosis, como dices tú, también hubo gente vinculada a la pintura, a las artes, y todos también estaban relacionados con
la nueva hornada de grupos de rock vinculados con el rock subterráneo, ¿no? Cuéntanos un poco esa parte del libro que ocupa acá el segundo capítulo, ¿no? Sobre cómo así, bueno, acá lo explicas muy bien, conoces a Kilowatt y cómo así vas de alguna manera convocando a gente que participó en la movida subterránea, incluso de una manera no tan directa o digamos un poco diferente como el caso del pueblo, ¿no? El pueblo también era, digamos, un caso un poco aparte, pero también participó en el rock subterráneo y otras bandas. Me gustaría que nos contaras un poco al respecto. Sí, en realidad yo conocí a Kilowatt, Edgar Barraza, Kilowatt, a quien siempre le rindo homenaje, mi gran amigo y gran rock and rollero y una gran persona. Yo conocí a Kilowatt a través de un chico joven que estaba todavía en el colegio, llamado David Pillman, en el distrito del Rímac, a quien conocí en una muestra de artes plásticas jóvenes, donde estaban los del grupo Huayco, en el Museo de Arte Italiano. Ahí conocí a David Pillman, y a través de Pillman es que conocí, digamos, a un grupito de rock and rolleros, gente, muchachos muy interesantes que había en el Rímac, los hermanos Montañés y a Kilowatt. Entonces, eso era cuando yo estaba fundando el movimiento Cloaca, ¿no? De manera que cuando Cloaca hace una lectura y concierto en el Auditorio Miraflores en abril del 83, yo invito a Kilowatt, y Kilowatt se presenta con su banda que se llamaba Cola Rock en esos momentos, en el 83. Claro que yo ya había visto a Del Pueblo en una ocasión en que había un acto por los mártires de Uchurajay que me habían invitado a leer poemas. Ahí conozco a Del Pueblo que estaba tocando, y también los invité a una lectura, a esa lectura de abril del 83, a la banda Del Pueblo, que me interesó por la música barrio, que se parecía un poco a la poesía barrio que nosotros queríamos hacer y a la onda de fusión que tenía Del Pueblo, ¿no? Pero es con Kilowatt con quien yo me entero de la existencia de leucemia después, cuando ya había terminado la experiencia del movimiento Cloaca, o estaba terminando, digamos, el año 84, es que Kilowatt me comienza a hablar de una nueva banda que existía, ¿no? Llamada Leucemia, en la que incluso él en un momento estuvo ensayando como para ser cantante, pero esto nunca funcionó, nunca salieron así. Pero Kilowatt me llevaba las letras de Leucemia, por ejemplo, en esa época, ¿no? Y las leíamos juntos, y me invitó una vez a un concierto en la Escuela de Bellas Artes, donde él iba a cantar con la Cola Rock y también se iba a presentar Leucemia. Pero pasó algo muy interesante porque ahí conocí yo personalmente a los de Leucemia, pero no, no llegó a tocar Leucemia, al parecer porque los organizadores se asustaron por la pinta punk que tenían estos patas. Era una cosa totalmente nueva, que jamás habían visto un punk en Lima, entonces se asustaron al ver ese look y parece que se hicieron los locos. El asunto es que Leucemia no tocó esa noche, pero ahí sí los conocí personalmente, a Leo y a Daniel y a Kimba, porque todavía no estaba Montañés ahí. Montañés se ha integrado en mayo del 84 a Leucemia, después del concierto en la Concha Acústica de Miraflores. Pero yo ya conocía a Montañés porque, como te digo, desde los días de Cloaca, ¿no? Y entonces fue como una especie de confluencia en ese sentido, ¿no? Ahora, lo que tengo que decir es que ya mi relación con las bandas originales del rock subterráneo fue personal. O sea, ya no fue como Cloaca, porque Cloaca ya había desaparecido. Pero había esa coincidencia porque Cloaca tenía bandera negra y los subterráneos también, muchos tenían bandera negra, ¿no? Entonces hubo una coincidencia, vamos a decir, ideológica, pues, ¿no? En algún sentido, y tuve una amistad grande con ellos, con las bandas iniciales, ¿no? Con los de Leucemia y con de Narcosis, sobre todo el Cachorro Vial, a quien conocí a Cachorro Vial en un concierto que hubo en Ancón, donde estaban los subterráneos, concierto que también terminó mal, o sea, fue clausurado el concierto porque Kilowatt estaba cantando y daba vivas a la lucha armada en ese momento, Kilowatt cantando, porque él era una especie de subterráneo de izquierda,
y el concierto fue clausurado por la municipalidad directamente, porque también ya la pituquería de los balcones de los departamentos de Ancón ya estaban aterrorizados y llamaron a la policía. Lo cierto es que el concierto fue clausurado, tuvimos que salir volando. Esta vez en Ancón. Eso ha sido ya en el verano del 85, porque ahí también fue Rock en Río Rímac, que fue otra experiencia muy interesante. Y en el librito viene al final un manifiesto que yo escribí inmediatamente después del concierto Rock en Río Rímac, que también fue destruido por la policía a balazos, porque Narcosis estaba cantando Sucio Policía Verde, y ya la policía se hartó y entró en escuadra y destruyó el concierto a balazos al aire, ¿no? Todo el mundo se dispersó. Esto ya fue en febrero del 85. Entonces ya ahí Cloaca ya no existía. Era yo solamente individualmente que ya me había vinculado personalmente con las bandas de rock subterráneo, con las cuales trabé una muy buena amistad y justamente la segunda parte de ese año 85 me tocó conocer a un productor, al gerente general del Virrey, William Kafka, quien conocí por mi trabajo en la revista Oiga, y eso posibilitó después yo los llevara a los de Leucemia a grabar su primer Tú fuiste disco el que, el digamos, año los 85 presentó en el para que Virrey. pudieran grabar el disco, ¿no? Así es, así es, así es. Claro, ese está en el libro. Eh, También publicas en el libro una ponencia del movimiento Cloaca, la nueva poesía, donde más o menos narras toda, es el, digamos, el texto que yo encuentro más teórico, porque narras tu evolución como poeta, ¿no? Desde una poesía conversacional, coloquial, o incluso incorporada en la jerga, ¿no? De lo que, entre comillas, llaman el lumpen, y hasta tu descubrimiento de Ezra Pound y de una poesía un poquito más neobarroca, que tú llamas neobarroca, nostrosa, ¿no? Sobre todo su poemario Contra Natura, y entonces empiezas a producir ya individualmente, ya luego del movimiento Cloaca, libros como Symbol, ¿no? Cuéntanos un poquito esa evolución de la que hablas en este capítulo. Bueno, sí, la cosa es que yo cuando empecé a escribir poesía, a fines de los 70s, imperaba pues la poesía conversacional en toda América Latina, ¿no? De manera que si tú escribías poesía, pues no podías escribir otro tipo de poesía que no fuera poesía conversacional. Quiero decir, si querías pues estar, como se dice, en la onda, en lo que está ocurriendo, algo así, ¿no? Entonces, y me interesaba mucho eso justamente por la famosa frase de Pan, poetry is speech, o sea, poesía es habla, ¿no? Hacer una poesía con el habla cotidiana, lograr poesía con lo que conversa la gente todos los días, ¿no? Y en el Perú había una tradición buenísima, pues por ejemplo estaba Lucho Hernández, que hace un poema usando una lisura, palabras procaces, en el famoso poema Pound, justamente, que dice, Esra, sé que si llegaras a mi barrio, los muchachos dirían en la esquina, ¿qué tal viejo? Che, su madre. O sea, ¿cómo puedes poner una lisura, una palabra tan procaz, digamos así, y cómo fluye tan bacán, o sea, en el segmento poético, ¿no? Entonces, todas esas cosas me fascinaban, ¿no? Cómo hacer una poesía con ese tipo de lenguaje tan cotidiano, etcétera, ¿no? Así que yo estuve mucho tiempo investigando todo esto y así es como avancé, digamos, en mis investigaciones pensando que, bueno, el lenguaje más coloquial estaba en las calles. ¿Y dónde en las calles? En las esquinas de los barrios. Y en el lenguaje de las esquinas de los barrios, ¿dónde? En la jerga. ¿Qué jerga? La jerga de los muchachos, incluso la jerga de los delincuentes, la jerga del lumpen. Que a mí me tocó conocer también porque hay que hablar claro y con sinceridad, yo estuve metido en la pasta básica de cocaína y entonces conocí el lenguaje del lumpen directamente, ¿no? Y entonces me interesó trabajar con todo esto y así es como salió mi libro Symbol, pues, ¿no? Entonces, pero mi libro Symbol que buscaba una especie de extremismo del coloquialismo, me llevó en un viaje de 180 grados a una especie de nuevo lenguaje que yo veía que el lenguaje se autoiluminaba, que ya no era un conversacionalismo típico. Y entonces ahí cogí un camino hacia el trabajo con el lenguaje más estrictamente, que me llevó a unas playas que después yo supe que eran neobarrocas, cuando descubro que existía este movimiento latinoamericano, surgido a fines de los años 90,
a través de una antología que hizo José Coser con Roberto Echavarri, denominada Medusario, que es una antología latinoamericana del neobarroco. Y luego conocí a estos poetas aquí en los Estados Unidos en un congreso neobarroco que organizó un gran neobarroco latinoamericano uruguayo que se llama Espina, que trabaja en Texas. Y entonces, pues ya digamos que asumí el neobarroco, o mejor dicho, las derivaciones del neobarroco a través de una poesía más elaborada en lenguaje, que podríamos llamar justamente poesía del lenguaje, por esta elaboración que ya no tiene nada que ver con la poesía coloquial, conversacional. Esa más o menos sería la evolución, maestro. Está bien, pero desde el punto de vista no solo político, sino humano y del periodo que vivimos, ¿no? Esta evolución quizás tiene que ver con lo que eh, estaba entroncado el barroco español del siglo XVII, que era un periodo de desengaño, digamos, ¿no? En el caso de tuyo y Roaca también, creo que lo dices en un momento, esta evolución poética también tiene que ver con, no tanto con un desengaño, pero sí con una especie de repliegue de la utopía, ¿no? Que era, digamos, lo que predominaba, ¿no? La utopía en las izquierdas y en varios grupos contestatarios era lo que los hacía actuar, ¿no? Y poetizar a muchos escritores, poetas. En tu caso también, ¿no? Hay una especie de desengaño, ¿no? Quizás político o quizás un repliegue de la utopía, lo que te lleva a hacer este tipo de poesía un poco más mística, un poco más desentendida con lo coloquial o con una realidad un poco más cruda. Pero ahora, en este momento, en este periodo, ¿tú crees que ya estamos, digamos, hay otro giro? ¿Puede haber otro giro? Porque justamente el periodo otra vez, como que hay una especie de vuelta a la utopía, ¿no? Una vuelta a las ideas que supuestamente se enterraron a partir del derrumbe del muro de Berlín. Parece que otra vez está renaciendo, ¿no? En Latinoamérica, por lo menos. ¿Tú cómo ves ese proceso y cómo tú, como poeta, lo podrías expresar en tus siguientes libros? Si es que quizás eso te dice, te ha conmocionado o de alguna manera te puede motivar a retomar, digamos, una especie de beligerancia antigua. Bueno, lo que yo podría decirte es que sí, esa interpretación es muy linda, ¿no? O sea, que es verdad, además, pues que, o sea, así como el barroco áureo, pues, ¿no? Representa el desengaño, según dicen los estudiosos, ¿no? El neobarroco, pues, estaría también representando una especie de desengaño, ya de acuerdo al fin de las utopías y toda esa situación, ¿no? Ahora, en mi caso personal, eh, yo diría que sí funcionaría de algún modo, ¿no? Porque sin duda las utopías, pues uno se da cuenta que las utopías son eso, utopías, pues, ¿no? Y que no se realizan o no se realizaron, o que son muy difíciles de realizar. Entonces uno toma una especie de distancia, pero digamos que, como tú bien dices, ¿no? O sea, la historia nos enseña, ¿no? Y si ahorita en Latinoamérica hay una especie de vuelta a ese tipo de esperanza colectiva, ¿no? Entonces eso sin duda nos emociona y nos compete, pero en el plano de la poesía uno ya, digamos, es más cauto, vamos a decir así, o sea, eh, los valores profundos uno no los pierde jamás, esa es mi idea, ¿no? Pero ya uno plantea las cosas desde un punto de vista más individual, más personal. Y mi posición individual, personal actualmente, es que la poesía no debe casarse con nada ni con nadie, ¿no? La poesía siempre debe permanecer aparte para poder tener la libertad de criticar tanto a la izquierda, a la derecha, al centro y a todo el mundo, porque los fueros de la poesía deben permanecer siempre libres, no atados a ningún yugo,
y entonces la poesía puede ser esa palabra verdadera que te dice las cosas como son, y ese planteamiento de un instante en que te saca de la realidad para darte otra visión del mundo distinta a lo que está sucediendo, a todo lo que está sucediendo, ¿no? Entonces, esa función de la poesía es la que yo asumiría ahora de una manera muy, muy personal e individual. Eso podría decir. Pero aún dentro de lo que Octavio Paz llamó la tradición de la ruptura. Claro, sí, porque, o sea, el planteamiento de Octavio Paz es muy importante porque plantea que, como tú acabas de decir, la ruptura pues es un corsi ricorsi permanente, ¿no? Que hay en las literaturas del mundo. Y entonces, si nos atenemos a las búsquedas experimentales que siempre están apareciendo en la literatura en los distintos países y distintas lenguas, pues sí, es importante mantener la idea de Octavio Paz como algo vivo y que nos ayuda a continuar y a estar en permanente creación, invención, experimentación con el lenguaje, que es lo que nos hace sentirnos vivos y es lo que nos permite también existir como autores, como creadores, ¿no? En ese sentido, este libro es no solamente un libro de importancia como documento, ¿no? Como documento, sino para ti también puede ser un manifiesto, como un reafirmarse en los presupuestos, en los manifiestos poéticos de Cloaca y de la poesía de ese movimiento y también el rock subterráneo, ¿no? Sí, claro. Es decir, es un recuerdo, ¿no? Una muestra retrospectiva de lo que No es solo uno la pensó. nostalgia lo que mueve a Roy Santibáñez a publicar este libro, no es solamente un afán de, como digamos, poner en un museo, ¿no? Para proteger, para preservar la memoria de lo que fue, sino supongo que también Roy Santibáñez pretende, de alguna manera, demostrar la vigencia o motivar a que de alguna manera esto, los contenidos que están acá, aunque pertenezcan a hace varios años o 2 o 3 décadas, muevan a las nuevas generaciones y que de alguna manera los motiven a, no necesariamente a una poesía como la que hacían en Cloaca, pero sí a, digamos, a tener una actitud contestataria frente a la realidad. Sí, bueno, digamos que esa sería Y un una, pensamiento crítico frente al arte también. claro, digamos que esa sería una esperanza, pues, que siempre está viva en uno, ¿no? De que estas cosas, pues, motiven a los jóvenes, los impulsen a hacer sus propias cosas, ¿no? Sus propios trabajos, sus propias investigaciones, ¿no? Viendo eso que uno quiso hacer hace 30, 40 años atrás, ¿no? Eh, sí, yo pienso que no, nada de museos, ¿no? Porque yo pienso como Antonín Artaud, ¿no? Que decía, cuando me hablan de arte y literatura, yo pienso en quemar museos, destruir las bibliotecas, etcétera, ¿no? Dice Artaud, que era un radical, ¿no? Claro. En ese sentido, sí, o sea, es una perspectiva, pero que debe trabajar hacia el presente, y esto es posible, ¿no? Es una esperanza, es decir, porque lo que uno hizo ya está en el pasado, pero ojalá tenga algún tipo de proyección en el presente y hacia el futuro. Ojalá, es una gran esperanza que tenemos, claro. Bien, Roger, por cuestiones de tiempo no te voy a poder hacer muchas preguntas, pero sí me gustaría que, no sé, ¿quieres agregar algo, alguna palabra final para cerrar la entrevista? Bueno, solamente agradecértelo en el alma, agradecerte mucho esta conversación que me ha permitido recordar y reafirmar esas cosas del pasado y lanzar un mensaje de creación, de poesía para las nuevas generaciones que hay en el Perú, para que sigan trabajando. Porque como dijo Inostroza en Los Nuevos, el año 67, el único buen consejo que podemos recibir es trabajar, leer, trabajar, investigar, seguir trabajando y escribir. Eso, maestro. Muchas gracias, Gracias. Roger.